la bienvenida y damos gracias a Dios porque Dios cuidó al hermano Gustavo en el accidente de la motocicleta y podemos comprobar que Dios controla incluso pues las hojas que se mueven de los árboles. Dios controla las hojas. Dios cómo no ha de controlar las cosas que nos suceden. Así que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Vamos a estar hablando, pero antes de estar hablando de una manera de introducción, quisiera contarles, yo no sé cómo lo que esté pasando ahorita por tu mente. Ahorita por tu mente, si yo tuviera la capacidad de saber lo que tú estás pensando ahorita, lo que aquella persona está pensando, no sé si estás pasando por problemas, no sé de qué estás pensando ahorita. Estás pensando en alguna persona, estás pensando en ya irte de este lugar, estás pensando en todos los problemas que tengo con mi esposa, estoy pensando con los problemas que tengo de dinero, estoy pensando, no sé. Si yo tuviera la capacidad de entrar en tu mente, esta noche te dijera que despertaras, porque lo que vas a escuchar es de sumamente importancia. Es algo que depende la vida o depende la muerte. Pero yo no puedo entrar a tu mente, seas cristiano o no seas cristiano, conozcas a Dios o no conozcas a Dios. Es imposible que un ser humano pueda entrar a tu mente y poder despertar a esa persona que está adentro durmiendo, o esa persona que está atareada de tantos problemas. Quisiera tener ese poder para poder entrar en tu mente, pero quiero decirte que el único que tiene el poder para entrar en tu mente, para despertar tu alma, despertar tu mente, tu espíritu, se llama Dios. Solamente Dios. Dios sabe el número de cabellos que tienes en la cabeza y Él tiene el poder para entrar en tu mente y despertarte. Dios tiene esa capacidad, pero el hombre no cree. El hombre no cree. Cree que Dios es un Santo Claus, que está ahí para cuando Él tiene problemas, entonces buscar a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estamos frente, el asunto que no tenemos que venir a una iglesia para estar frente a Dios. No es necesario pasar por una iglesia hablando de una construcción para acordarme de Dios. Tú tienes que acordarte de Dios porque tú estás respirando. Cada vez que late tu corazón, deberíamos de darle gracias al Creador, que te mantiene de pie, que te mantiene vivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas cosas que pasan por nuestra mente. Es una lucha tremenda en el corazón de nuestra persona. Si Dios pudiera darnos la capacidad de tener ojos espirituales, podríamos ver cuántas fuerzas demoníacas están atormentando en este momento tu mente. Y no precisamente están asustándote. No te quieren robar la información que Dios te quiere dar esta noche. No quieren que tú pongas atención por tantas cosas que hay adentro de tu mente, adentro de tu corazón. Y podemos ponerle nombre de lo que estás pensando. Estás pensando en algún problema, estás pensando en tus hijos, estás pensando en tus problemas matrimoniales, estás pensando en tu esposa, estás pensando en el Facebook. Nadie me etiquetó en el Facebook, me siento mal. No sé todas las cosas que hay en tu corazón, pero si tú pudieras ver el mundo espiritual, te daría miedo y correrías a los pies de Jesucristo, porque es tremendo. El diablo quiere tu alma. Satanás quiere tu alma. Dios compró nuestras vidas por la sangre de Jesucristo. Nosotros podemos vivir en paz, pero si tú no tienes a Jesucristo de tu lado, tu alma corre peligro. Son como perros, hermanos, estos demonios están alrededor de ti y no van a descansar hasta que no te vean atormentado
¿Por qué les digo esto? Porque una persona, platicando con una persona, me dice: un día voy a acompañarte a tu iglesia. Qué bueno, le digo, qué bueno. ¿Y por qué quieres acompañarme a mi iglesia? Y me dice: porque mi hijo anda descarriado. Se salió de estudiar en el Ibson. No quiere estudiar. Está viviendo aparte. Mi hijo es un rebelde. Y yo le dije a esta persona: no vengas a Cristo por eso. Ven a Jesucristo para que sea el medio, para que Dios perdone tus mentiras, tus pecados. Porque tienes que venir a Cristo, aun cuando tus hijos se pierdan. Aun si estás enfermo, tú tienes que venir a Jesucristo, porque Él es digno. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es digno. Aun cuando tú tengas muchos problemas, tú tienes que venir a Cristo. Aun cuando estés enfermo de cáncer, aun cuando estés 100% saludable, aunque seas rico, aunque seas pobre, tú tienes que venir a Jesucristo, porque Él es digno, porque Él es Rey, porque Él murió en una cruz, pero resucitó. Y aunque tú no lo creas, un día estarás de pie delante de Dios. Y no sé cuántas horas estarás delante de Dios, de pie, esperando a que seas condenado y lanzado al lago de fuego. Porque rechazaste a lo más grande que Dios ha dado al hombre, que es Jesucristo. Un día no podrás sentarte, porque Dios te tendrá de pie en el gran día del juicio. Un día Dios abrirá un libro y dirá: culpable por haber mentido y haber pecado todos los días de tu vida. Y no habrá para ti reposo. No habrá para ti. Hermanos, tenemos que ser fiel a Jesucristo, porque Él se lo merece. Él es digno, Él es el Rey. Y las personas que no conocen a Dios, las personas que no son cristianas, tienen que venir a Jesucristo para que perdone, para que sea el medio, para que Dios perdone sus pecados. Él se lo merece, Él es el Rey, Él es el digno. Un día tendremos que morir. Y quiero que hagan un ejercicio conmigo. Quiero que cierren sus ojos a la cuenta de 3 y luego los abran. Cuando Dios quite ese latir de nuestro corazón, no importa si tienes 50 años, no importa si tienes 15 años, no importa si tienes 33 años, un día Dios parará esa máquina y será como un abrir y cerrar de ojos. Cierra tus ojos, abre tus ojos y pasarás a la eternidad. Y el título de este mensaje, que Satanás no quiere que escuches, se llama Una señal para creer. Una señal para creer. Una señal para creer. ¿Y cuál es esa señal? Si tú sales de este lugar solamente sabiendo cuál es esa señal, habrás dado pasos enormes y la salvación para ti está muy cerca. Si tan solamente comprendes cuál es esa señal para creer. Y vamos a leer Mateo, el libro de Mateo, capítulo 12. El libro de Mateo, Jesús hablando a unos líderes muy religiosos que conocían supuestamente la ley de Dios. El libro de Mateo, Mateo capítulo 12. Porque es importante que lo leas, para que te des cuenta que no estamos mintiendo.
porque yo podré decir muchas cosas, pero la palabra de Dios habla por sí sola. Mateo capítulo 12. Y recuerda, decide escuchar el mensaje, la voz de Dios, decide escuchar, porque hay muchas fuerzas queriendo en tu mente que no caiga la palabra de Dios. Pero tú tienes que escuchar este mensaje, porque es un mensaje de vida o de muerte. Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Si tú logras entender solamente cuál es esta señal del profeta Jonás, la salvación está muy cerca. El perdón de pecados está muy cerca. Si solamente logras entender cuál es la señal que Dios da al hombre. Pero ¿por qué dice Jesucristo, el Hijo de Dios, que la generación mala y perversa pide señal? ¿Por qué pide señal la generación que es mala y la generación que es perversa? Vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos. ¿Por qué Jesucristo dice que la generación, o sea, las personas malas y perversas, demandan una señal? Vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? No necesitas entender cómo es mi hermano. No necesitas entender cómo es mi vecina. No, necesitas entender cómo soy yo delante de Dios. Podremos ser buenos padres, podremos ser buenos hijos, pero Dios, el que tiene el poder para detener nuestro corazón, nuestra vida y llevarnos ante un juicio, Dios quiere que sepas cómo es tu corazón, cómo es tu interior. Porque dígame, ¿quién se atreve a que pase todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has hablado, todo lo que has visto en televisión abierta, y tus padres, tus hermanos y todas las personas que te conocen, las cosas que has hecho, las cosas que has pensado, las cosas que nadie sabe, lo que has pensado y lo que has visto, solamente Dios? Nos daría vergüenza. Pero ¿por qué Jesucristo dice por qué la generación mala y perversa demanda señal? Verso 19 del capítulo 1, capítulo 1, verso 19. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre sabe que existe un Dios. El hombre, tú sabes que existe un Dios por las señales que Dios ha hecho. Cuando tú ves
cómo el sol tiene una temperatura perfecta, cuando tú ves cómo tu cuerpo tiene un funcionamiento perfecto, cuando tú ves cómo a tu hermana, 9 meses, Dios la formó en el vientre de su madre, cuando tú ves, cuando comes, cómo tus gustos se activan, tú tienes que darte cuenta que existe un Dios, que existe un Creador, y la señal perfecta que sabe que existe un Dios es las cosas que Dios ha hecho. Así que el hombre no tiene excusas, porque el hombre entiende que las cosas que son creadas, alguien las hizo y no tienen excusa. Cuando el hombre se da cuenta que existe un ser superior que lo ha creado, el hombre tiene 2 caminos: o rechazar al Creador o seguirle. Pero el hombre lo que ha hecho es un rechazo día con día a la ley de Dios. Día con día la generación pide señal, y la señal Dios se la da, y la señal la rechaza. El hombre pide señal, Dios le da el sol, y Dios le dice: mira lo que puse ahí, y mira la temperatura perfecta. Pero en igual de que el hombre se arrodille ante un ser invisible, lo único que hace es hacerse dioses de materia. El hombre pide señal, Dios se la da, mas sin embargo el hombre rechaza a Dios, aún con todas las señales que Dios ha hecho. Por consecuente, Dios endurece el corazón del hombre. Vamos a ver qué está diciendo Jesús. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jesucristo le dice a los líderes religiosos: señal no se te va a dar más que la de Jonás. Vamos al libro de Jonás. El libro de Jonás. ¿Cuál es esta señal? Una señal para creer. El libro de Jonás. Está un poco difícil de encontrar. Amós, Jonás. Abdías, Jonás. ¿Cuál es esta señal? Miren que cuando una persona tiene problemas de cualquier tipo, levanta los ojos al cielo y dice: Dios, dame una señal, por favor, porque ya no sé qué hacer. Dame una señal, por favor. Dios ya no va a dar señal más que la señal que dio a través de Jonás. Entonces vamos a Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová
Dios mío. Conocemos la historia. Conocemos la historia. Dios envía a Jonás, a un predicador. Jonás desobedece. Unos hombres tiran a Jonás al mar y un gran pez captura a Jonás. Y Jonás está 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Vamos a volver a Mateo capítulo 12, donde empezamos. Mateo capítulo 12, verso 40. ¿Qué tiene que ver esta señal con la señal que puede hacer la diferencia en tu vida? ¿Qué tiene que ver Jonás y el gran pez con la señal que puede librar tu alma de ir a juicio? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta señal? Cuando el Señor Jesucristo murió en una cruz, el Señor Jesucristo fue al Seol o al Hades, y vamos a explicar un poco a dónde iban las personas que morían. Pero antes quiero que leas el verso 40, capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo, después de que Él entregó su Espíritu, el Señor Jesucristo bajó al centro de la tierra, donde se encuentra un lugar, donde se encontraban 2 lugares. Y esta imagen nos puede ayudar un poco. En el centro de la tierra, hablando espiritualmente, algo que tú no puedes ver hasta el día en que mueras. Cuando el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo estuvo en el Hades o en el Seol. Y en esas partes, en ese lugar había 2 partes. Una parte estaba el seno de Abraham, llamado el paraíso, y la otra parte estaba el infierno, donde la morada de todos los impíos, el alma de todos los impíos, está atormentada día y noche, y había una gran cima que los separaba a esos 2 lugares. Y vamos a leer, explicando un poco de esto, el libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver qué gran aplicación tiene. El Señor Jesucristo murió y bajó a la tumba. Hechos, capítulo 2. ¿A dónde voy cuando mueras? Es instante, un abrir y cerrar de ojos. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy cuando mi corazón se para? No importa si tienes 30 años, no importa si tienes 5 años, el corazón se para tarde o temprano. El libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 29. Dice el apóstol Pedro, hablando de David y hablando de Jesucristo, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Que su alma no fue dejada
en el Hades, toda esa parte. Jesús muere y baja a la profundidad de la tierra, pero su alma no permaneció ahí por la eternidad. El libro de Salmos, vamos a buscar Salmos capítulo 16. Jesucristo bajó al Hades, al centro de la tierra. El Hades, el Salmo capítulo 16. Hermanos, el Hades es una palabra griega que encierra el paraíso y encierra el otro lugar, el lugar de tormento, y encierra una gran cima. Ese es el Hades, hablado en el griego, pero hebreos. El libro de Salmo fue escrito en hebreo. Hebreo capítulo 16, Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16, verso 8. Salmo capítulo 16, verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos la palabra Seol en hebreo. Concluyendo, el Seol y el Hades es esa parte que está en el centro de la tierra, donde las personas que mueren en un abrir y cerrar de ojos están en esta parte o están en la otra. Antes de la muerte de Jesucristo, todas las personas que confiaron en esa promesa estaban en el seno de Abraham. Conocemos un poco la historia del rico y el mendigo. Aconteció que cuando el mendigo murió y fue sepultado, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al centro de la tierra, un lugar espiritual. Pero cuando aconteció que murió el rico, fue llevado a un lugar de tormento llamado infierno. Y el hombre que estaba en tormento, día y noche, le gritaba a Abraham y le decía: dile a Lázaro que traiga un poco de agua y moje la lengua, moje mi lengua, porque estoy día y noche atormentado en ese lugar. Y Abraham le decía: hay una gran cima que no permite que alguien pase para acá, ni que alguien regrese de ese lugar. Pero cuando Jesucristo murió, Jesucristo bajó a este centro de la tierra, espiritualmente. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo en ese lugar? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en ese lugar? Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y ahorita vamos a ver la aplicación de esta información. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. El Señor Jesucristo, por su propia voluntad, muere. Es llevado a la tumba, es llevado a ese lugar. Por si usted no lo sabe, hay vida después de la muerte. Usted muere y usted está consciente. Hay vida después de la muerte. Y tarde o temprano tendrá que comprobarlo. Tarde o temprano tendrá que comprobarlo. Capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fueron salvadas por agua. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el paraíso, Él predicó a esos ángeles que desobedecieron. Y no sé si usted se ha preguntado, ¿qué mensaje de parte de Jesucristo a esos seres que Él mismo los creó y que estos seres se rebelaron en contra de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? ¿Qué mensaje les dio a estas personas? Y el mensaje de Jesucristo fue un mensaje de victoria. Porque estos ángeles trataron de romper con la descendencia física del Señor Jesucristo. Cuando trataron de mezclarse los ángeles, o se mezclaron los ángeles con las hijas de los hombres. Pero Jesucristo, cuando estaba en ese lugar, Jesucristo les dio un mensaje de victoria. Jesucristo les dijo, no pudieron derrotar el plan de Dios. Y después de que dio este mensaje, pasó algo extraordinario. El libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Si usted puede ver ese dibujo, hay una gran cima y hay puertas con llave. Y hay personas encerradas en ese lugar. El libro de Efesios capítulo 4. ¿Qué pasó entonces con las personas que murieron y que creyeron en la promesa antes de que Jesucristo resucitara? Efesios capítulo 4. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, una pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Efesios 4, ¿qué es? Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Imagínense a David, a Abraham, a Isaac, a todas las personas que murieron antes de Jesucristo. Ellos no podían estar en la presencia de un Dios santo. Dios proveyó un lugar temporalmente que se llamaba el paraíso. Cuando una persona moría, iba directamente al seno de Abraham, al paraíso, porque estas personas que murieron creyendo en la promesa que un día iba a venir un libertador. Pero como el rico que no creyó en la promesa, todavía el rico permanece en ese lugar de castigo y de tormento. Pero ¿por qué no podían estar en la presencia de Dios estas personas que creían en la promesa? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. ¿Qué significa que Jesucristo llevó cautivo la cautividad? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando la justicia de Dios quedó satisfecha, el Señor Jesucristo llevó a miles y miles de personas a la presencia de Dios. Ahora el paraíso, hermanos, no está en
en el centro de la tierra. El paraíso está en la presencia del mismo Dios. Hebreos capítulo 10, verso 1 hasta el verso 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El asistir a una iglesia no puede quitar o borrar el pecado del hombre. El hacer una oración simplemente para aceptar a Cristo como el Salvador no puede borrar los pecados del corazón de un hombre. Tiene que haber un cordero perfecto, tiene que haber una sangre perfecta. Por eso las personas como Abraham, como Isaac, no podían estar en la presencia de un Dios santo. Por eso Dios tenía un lugar especial que se llamaba seno de Abraham o paraíso. Pero cuando Jesucristo, el Cordero perfecto, murió en una cruz, la sangre perfecta les dio el derecho y la entrada a la misma presencia del mismo Dios. Hermanos, debemos de entender que Dios es santo y Dios no puede permitir que ningún mentiroso entre a su casa. Dios no va a permitir que una persona que le haya faltado no una sola vez, sino miles de veces el respeto a sus padres, no puede entrar a la presencia de Dios. Una persona que haya robado un peso, fíjese bien, un peso, Dios lo constituye como ladrón, y Dios es santo, y ese hombre se ha ensuciado de pecado y no puede entrar a la presencia de Dios cuando muere. Una persona que vive en adulterio, una persona que ha tenido malos pensamientos, no podrá entrar después de muerto a la presencia de Dios. Tendrá que estar en el lugar de tormento, que es en el centro de la tierra, sufriendo por toda la eternidad. Hace como una noche, haciendo yo, no se van a reír, haciendo yo quesadillas con mi hija, no sé qué tiene, pero no quiere comer, nomás quiere huevo y quesadillas, hermanos, y le estaba haciendo yo el huevo, y a ver que se le echa aceite, por si los hombres no saben, se le echa aceite, lo guisé y queda residuo de aceite, ¿verdad? Y me dice, quiero una quesadilla. Pues le voy a hacer una quesadilla, y puse la doble tortilla y la quesadilla, y no me acordé, porque yo lo hago, primero hago la quesadilla que no tiene aceite, y con las manos, pues fácil, le doy vuelta, pero esta vez tenía aceite el sartén, y metí las yemas del dedo, y me quemó el aceite, y no saben el dolor tremendo que es quemarse con aceite. Ahora imagínense estar quemándose día y noche, consciente por toda la eternidad, en un lugar que Dios preparó para todas las personas que rechazan al Hijo de Dios. Imagínense toda la eternidad estando en tormento y no hay quien ayude. No hay quien ayude. Y aquel joven, aquel rico le decía a Abraham, manda a alguien de entre los muertos para que les hable a mis hermanos, porque esa sería una buena señal. Si alguien
estaba en tormento en este lugar. Manda a alguien de entre los muertos. Y Abraham le dijo, aunque se levantaran de entre los muertos, aún así no van a creer, porque el hombre ama lo que hace, ama lo malo, no quiere renunciar a su pecado. Aún si se levanta mi tío, que aunque ha muerto, el hombre no va a creer, porque no quiere renunciar a la maldad. Viene la luz es Jesucristo, y el hombre en igual de amar la luz, rechaza la luz y ama las tinieblas, porque las cosas que hacemos en la intimidad, donde nadie lo sabe, lo amamos. Pero Jesucristo dio la vida por ti. Lo hizo por amor. Si tú rechazas el amor de Jesucristo, Él mismo, porque Él es digno, un día, estando de pie delante del mismo Jesucristo, enseñará sus manos y enseñará sus clavos como muestra de que un día estuvo en la cruz. Un día, Dios, cara a cara, los hombres han de ver el rostro de Jesucristo y verán esas señales. Y Dios se va a tomar el tiempo y cada persona, una por una, estará de pie delante de Dios y será hallado culpable porque en vida rechazó al Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en una cruz, fue hecho maldición. Jesucristo fue hecho maldición por nuestra causa. Pero cuando Jesucristo resucitó, ahora las personas que creen en Él, Dios les promete vida eterna. Cuando una persona muere, ya no va al paraíso. Si una persona muere creyendo en el Hijo de Dios, va al mismo cielo. Segunda de Corintios capítulo 12. Ya vamos a terminar. Y si ustedes se acuerdan del título, una señal. Segunda de Corintios capítulo 12. La señal más grande que puede ser la diferencia es que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Él es el único hombre que lo ha podido hacer porque Él es Dios. Segunda de Corintios capítulo 12. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ahora, después de que Jesucristo ha resucitado y que se apareció a más de 500 personas y que se ha predicado a través de toda la historia y no ha podido ver quién puede exterminar a los cristianos? Segunda de Corintios capítulo 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hablando el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo. Se fijan, hermanos, qué gran consuelo en Cristo. En Cristo. Sin Cristo no somos nada. Con Cristo lo tenemos todo. No importa si estamos ricos, no importa si estamos pobres, no importa, porque tenemos a Cristo a nuestro lado. Y hablando de esto, dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí mismo, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. Fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, ya no al centro de la tierra, sino a la presencia donde mora Dios, donde van a entrar todos los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo y han borrado su pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 6. Así que vivamos confiados
A veces. ¿Cómo dice? Verso 6 de 2 Corintios capítulo 5. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Hermano, cuando usted muera o yo muera, si morimos en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos estaremos presentes en la gloria de Dios, estaremos presentes en el cielo, no por lo que hayamos hecho en esta vida, sino porque creímos que Jesucristo es el Rey y Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, imagínate. Yo sé que le tenemos miedo a la muerte, y por eso deberíamos de ser agradables siempre. Cuando una persona muere, está en la presencia de Dios, porque creyó en el Hijo de Dios. Vamos a terminar volviendo un poco al título de este tema, una señal para creer. Jesucristo hace más de 2000 años, tenía 33 años, resucitó, está vivo, está en la presencia de Dios, no hay nadie en la tumba. Y todos los líderes religiosos, sus huesos están ahí en esa tumba, pero los huesos del Señor Jesucristo no están en esa tumba. ¿Y por qué es tan necesaria la resurrección de Jesucristo? Porque es el fundamento. Nosotros no deberíamos de reunirnos aquí si nuestro líder, el Señor Jesucristo, no hubiera resucitado. Vana sería nuestra fe. No tendría caso leer la Biblia, no tendría caso reunirse los domingos, no tendría caso predicar el Evangelio, no tendría caso orar si Jesucristo estuviera todavía en esa tumba. Pero Jesucristo resucitó al tercer día, venció a la muerte, porque Él nunca cometió pecado. Él era perfecto, es perfecto. Por eso nos mantenemos juntos. Por eso parecemos como locos, porque es una locura creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una locura. No cualquiera lo cree. Solamente la persona que se arrepiente y cree en el Hijo de Dios lo cree. Primero de Corintios capítulo 15. Verso 16. Verso 16 hasta el verso 19. Ya vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 15, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Amén. ¿Cómo no estar agradecidos con Jesucristo? ¿Cómo no hemos de ser llamados cristianos? Porque tenemos esa esperanza, que si morimos, también hemos de resucitar. Porque Jesucristo
Jesucristo, nuestro Señor, fue el primero en resucitar, y un día ese cuerpo corruptible se ha de convertir en un cuerpo glorioso, y estaremos en la presencia por la eternidad en el Señor Jesucristo con nuestro Dios, amando a nuestro Dios. Hermanos, la evidencia más grande de nuestra creencia es que el Señor Jesucristo venció a la muerte, venció a la muerte. Por último, ya terminamos en el libro de Romanos. Después de que Romanos capítulo 10, después de que aquel hombre Jonás lo vomitó ese gran pez, este hombre entró a la ciudad con un mensaje, y muchas personas creyeron en el mensaje que Jonás hace miles de años, hace mucho tiempo, les predicó. Hermanos, pero ¿cuál es el mensaje? Es el mismo mensaje. Es un mensaje de arrepentimiento. Dios está esperando a que el hombre se arrepienta. Dios lo espera. Pero ¿cuál es el mensaje? Romanos capítulo 10, verso 1. Ahora pues, 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y creo que debería ser nuestro anhelo que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos también fueran salvos. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Todo el mundo cree en Jesucristo, todo el mundo cree en Dios, pero no conforme a la palabra de Dios. Todos creen en Jesucristo porque nacimos en una cultura donde Jesucristo se trae hasta las puertas de los carros. Jesucristo es mi copiloto. No, Jesucristo no es tu copiloto. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la respuesta. No, Jesucristo no es la respuesta para tus problemas. Jesucristo no es la respuesta para tu enfermedad. Jesucristo no es la respuesta para arreglar tu familia. Jesucristo es la respuesta para ser el medio para que tus pecados sean perdonados. ¿Ven la diferencia? Jesucristo es la respuesta, pues sí, pero ¿a cuál pregunta? ¿A cuál pregunta? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie entrará al cielo si no cree en el Hijo de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo voy a ir al cielo, porque todos los domingos voy a una iglesia. Dios dice, no puedes entrar, no puedes entrar a mi presencia, porque estás estableciendo tu propia justicia. La justicia, hermanos, la tenemos en Cristo Jesús. La justicia la tenemos en Cristo Jesús porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Qué diferencia? Yo voy a entrar al cielo, no porque me lo merezca, porque siempre he sido una mala persona. Desde mis 14 años que recuerdo, he estado mintiendo, he estado robando, he estado teniendo malos pensamientos, he estado deshonrando a mis padres, no tomo en cuenta a Dios, me levanto en las mañanas y no me acuerdo de Dios, estoy comiendo y nunca le doy gracias. Desde mi juventud he sido un rebelde con Dios. Yo merezco ir al lago de fuego. Ese es mi lugar. Yo no merezco ir al cielo, pero Jesucristo, por amor y por justicia, pagó por mí en la cruz. Ahora yo puedo entrar al cielo porque Jesucristo, tengo la justicia, tengo el perdón que yo necesito. Amén. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque acepté a Cristo en mi corazón. No significa nada ya en este tiempo. Porque hice una oración de fe. No significa nada de esto. Tú vas a ir al cielo porque el Hijo de Dios murió en una cruz. Y Él pagó todas
las pagó el Hijo de Dios, y ahora a través de Jesucristo Dios te ofrece el amor, Dios te ofrece la misericordia, Dios te ofrece el perdón a través de Jesucristo. Y la señal más grande es que Él está vivo. Jesucristo está vivo. Verso 5, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca, con tus hechos, con tus frutos de arrepentimiento, que crees en el Señor. Jesucristo siempre ha sido el Rey. Jesucristo nunca dejó de ser Rey. Jesucristo siempre será el Rey de Reyes. Por eso quien conoce a Jesucristo como Señor, su vida tiene que cambiar. No solamente su boca va a confesar, sino sus hechos confesarán que cree en el Hijo de Dios, que es el Rey. ¿Qué importa? ¿Qué importa si ya no me hablas? Con que me hable mi Rey es suficiente. ¿Qué importa si se burlan de mí por ser cristiano? No importa, yo confieso que Jesucristo es el Rey, y por eso deberías de dejar de hablar así. Por eso deberías de dejar de ver pornografía, porque Jesucristo lo ordena. Dios lo ordena que no engañes a tu esposa. Dios lo ordena que cumplas con lo que Dios ha mandado, porque Él es el Rey. No lo ordena un pastor. Dios ordena que el hombre se arrepienta. Es un mandato de parte de Dios. Dios ordena. No lo ordena un líder religioso, hermanos. No lo ordena un pastor. No lo ordena cualquier. Lo ordena el Rey, que te arrepientas, porque Dios te quiere a tu lado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hoy has escuchado las buenas nuevas. Tú sabes que un día has de morir. No importa cuánto tiempo estés en la iglesia, tú sabes que un día vas a morir. Pero Dios dice: y todo aquel que invoca mi nombre será salvo, no será avergonzado. El día que estés frente a Dios y te declare culpable, serás avergonzado y serás enviado al castigo eterno. Pero si en vida invocas a Dios por perdón, invocas el nombre de Jesucristo, le dices: Señor, yo no puedo hacer nada, solamente Jesucristo puede ayudarme, porque Jesucristo murió en una cruz. Tú tienes esa opción. ¿Has escuchado el mensaje que la señal que puede cambiar tu vida es la resurrección de Jesucristo? Por favor, verso 16: no seas como estas personas, mas no todos obedecieron al mensaje o al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra. No estoy sintiendo nada. Yo sé que voy a morir, pero no siento nada por el Hijo de Dios. He escuchado
que no significa nada la cruz para mí. Tú puedes tener ese pensamiento, no significa nada lo que estás predicando. Tú puedes decir, yo no creo en ese anuncio, yo no creo, yo sé que voy a morir, pero no creo en el Hijo de Dios. Tú puedes decir eso, o puedes decir, Señor, en esta noche, yo me arrepiento, yo sí quiero creer, pero hoy no siento nada en mi vida. Pues yo te digo, busca a Dios hasta que sientas que Dios hace un cambio en tu vida. Pero yo sigo siendo el mismo, no siento que Dios me haya cambiado. Pues yo te digo, arrepiéntete hasta que Dios ponga ese corazón de carne y quite ese corazón de piedra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es que el Hijo de Dios murió por tu pecado, fue hecho maldición, mas sin embargo Él resucitó al tercer día. Si tú sigues escuchando este mensaje, si tú te arrepientes, Dios transforma las vidas. No importa cuántas veces tengas que ir a la Biblia a leer lo mismo hasta que Dios haga una obra en ti. Nuestra misión de vida, hermanos. ¿Cómo creerán si no les predicas? ¿Cómo oirán si no les hablas? Nuestra misión de vida es estar hablando de la cruz de Cristo, no importa. No importa si la gente se empieza a aburrir. No importa si no vienen a nuestra iglesia. Pero si un alma en 3 años, se arrepiente y cree en el Hijo de Dios, valió la pena toda nuestra vida en esta tierra. Un alma, porque Jesucristo vino por esa alma a morir en esa cruz. ¿Qué importa si somos una iglesia grande o una iglesia pequeña? ¿Qué importa? Tú tienes que venir todos los domingos y todos los días agradecido porque el Hijo de Dios te ha dado vida eterna. Vida eterna. ¿Qué importa los problemas? ¿Qué importa? Estás a salvo en las manos del Hijo de Dios. No hay quien te pueda separar del Hijo de Dios. No hay quien te pueda separar del Hijo de Dios. En esta noche has escuchado el mensaje. Dios le da el amor a las personas que se arrepienten. A las personas que dicen, Señor, yo ya no quiero pensar de esta manera, yo quiero pensar como tú. Y de aquí en adelante voy a empezar a leer la palabra, porque quiero pensar como tú, quiero obedecerte lo que tú mandas. Si esta noche Dios te para el corazón, el día de mañana no tendrás oportunidad. No esperes a querer ganarle la carrera a Dios. Porque Dios no miente. Dios le da la gracia, le da el amor a las personas que vienen a Él arrepentidas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. La señal más grande que tenemos, hermanos, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios directamente, porque el Hijo de Dios ha resucitado. Y porque Él resucitó, hermanos, tenemos que seguir adelante. Porque Él resucitó, tenemos que seguir adelante. No importa si nos quedamos solos, tenemos que seguir predicando el mensaje, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, eso es lo importante. Y si tú en esta noche no tienes seguridad de ir al cielo, si Dios te convenció esta noche de que necesitas pedirle a Dios perdón, hazlo. Hazlo ahorita, hazlo en tu casa, pero hazlo para que no seas avergonzado, porque en 100 años vas a morir, o a lo mejor mañana.
Lo mismo mueren los grandes como los pequeños. Vale la pena hoy en vida ser cristiano. No le hace que se burlen de nosotros, no le hace si estamos solos, pero yo estoy con el Señor en la eternidad y eso para mí es mejor. Eso para mí es mejor. Así que la invitación de parte de Dios es que te arrepientas. Pídele perdón a Dios. Dile que quieres que Jesucristo sea el Señor, que Jesucristo con su sangre borre tu pecado y Él va a empezar a cambiar tu vida. Nuestro Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Un día nosotros también hemos de resucitar con cuerpos diferentes. Gracias, mi Dios, porque nuestra alma está segura, ausente del cuerpo, es presente con el Señor. Mi Dios, nuestro espíritu desea estar contigo, nuestra carne se aferra. Ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes como cristianos. Ayúdanos, mi Dios, porque bien vale la pena, porque tú eres digno. Tú resucitaste, mi Dios, de lo que importa. Nuestra fe depende solamente de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, ahora te pido también por las personas que nunca se han arrepentido. Mi Dios, si tú las has convencido esta noche, Señor, te pido para que les perdones. Dales la oportunidad, Señor, ten misericordia de ellos. Que ellos se puedan arrepentir, que ellos se doblen su ego, sus rodillas, que se arrepientan, Padre, y que crean en el Hijo de Dios, que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey, que crean como el Señor, como el Salvador, como el único camino para poder llegar al cielo. Ten misericordia, mi Dios, de ellos. Y muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si alguien en esta tarde, esta noche, quiere hablar con nosotros, decir, hermano, me interesa, yo quiero estar seguro después de que cuando muera, háblame más del Evangelio, háblame más de Jesucristo. Hasta hace poco no sabía, no me había interesado, yo quiero aprender más. Te pido que hables con nosotros queremos ayudarte. Y piénsalo, ¿verdad? Piénsalo. Vamos a darle tiempo al hermano Miguel y puede tomar